Hola, buenas noches. Gusto en saludarlos en todas las latitudes que sabemos que nos permite la tecnología. Hoy es un gusto para mí compartir este encuentro, para mí muy querido desde Escuela Inglesa, con Elena Viso, que después voy a presentar, pero quiero hacer una introducción. Hola Elena, ¿cómo Gracias estás? por la invitación, Estela. ¿Cómo están? Bueno, para mí es un placer enorme compartir Igualmente. este espacio con Elena, que les quiero contar que para mí es un hallazgo lo que Elena me contó, que creo que voy a silenciar un poquito los micrófonos para que podamos escucharnos bien. Ahí está, muy bien. Les decía que para mí, digamos, lo que Elena va a comentarnos hoy era un hallazgo que yo desconocía, así que me encanta encontrar nuevos caminos, aunque por ahí no sean una novedad en el campo del psicoanálisis. A veces uno encuentra algunas perlitas que le abren la curiosidad a la investigación, investigación que tiene siempre fines prácticos Ujú. para nuestro campo. Así que para mí es un doble valor en ese punto, el encuentro con Elena y el encuentro con Elliot Jacks, que yo desconocía, que es alguien que nos va a contar Elena, abrió ciertas puertas de la dimensión laboral, de la cuestión del trabajo, que hay que reconocer que Freud en varias oportunidades ubicó que la meta de la curación, una de las metas de la curación, es el restablecimiento de la capacidad de amar y producir, de gozar y trabajar, que una de las diferencias que él encuentra entre la salud y la neurosis es justamente esa posibilidad de si ha quedado para aquel que nos consulta una medida suficiente, va a decir Freud, de la capacidad de gozar y producir, y que incluso va a ubicar el trabajo profesional, lo dice así en el malestar en la cultura, como una de las vías que tenemos de estar articulados a un fragmento de la realidad respecto de la comunidad humana. De manera tal que la cuestión del trabajo es algo que concierne a los psicoanalistas interrogar no solo la capacidad de trabajo, sino también las condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la capacidad de gozar y producir? Así que, bueno, para mí es un gusto enorme que Elena nos comparta este trabajo que ella ha hecho. Yo la voy a presentar. Elena Viso es doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires. Su investigación sobre psicoanálisis y filosofía entre Lacan y Deleuze fue publicada en el libro Lacan, Deleuze y Lalande en Editorial Prometeo. Practica el psicoanálisis, es supervisora clínica y profesora en psicología egresada de la Universidad de Buenos Aires. Trabaja en formación docente en el ámbito de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. En noviembre de este año va a comenzar a dictar un curso con el título Construcción de casos en clínica nodal en Yoica. Ha publicado libros, artículos académicos, entre ellos La angustia en el trabajo, clínica de la vida laboral. El tema que tratará hoy y que nos ha reencontrado, porque nos conocemos creo que por las redes y nos reencontramos en las redes, alguna vez tendremos que hacer algo presencial, Elena. El tema que tratará hoy es derivas kleinianas Elliot Jacks. Es parte de su enseñanza e investigación sobre salud mental laboral, articulada con el psicoanálisis, que sigue enseñando en la Asociación Argentina de Salud Mental desde el año 2014. Bueno, Elena, te cedo la palabra, es un gusto para mí, así que todo oídos. Muchísimas gracias. Para mí es un gusto muy grande poder compartir estos hallazgos.
que yo fui acopiando a lo largo de los años, porque la primera vez que encuentro el dato de Elliot Jaques fue en mi vida laboral, en una organización que tenía en ese entonces 5.000 empleados, que era Banco Río, en el año 98, cuando el directivo, el gerente de recursos humanos, que es un ingeniero industrial, José Luis Rosis, nos trae a la gerencia un manual de prácticas gerenciales de recursos humanos, que era como la Biblia, era un libro de oro. ¿Cuál era ese libro de oro? La organización requerida de Elliot Jaques, publicado por Elliot Jaques en el 98 y traducido al castellano en el 2000. Un libraco lleno de procedimientos, cálculos, que los ingenieros, licenciados en administración adoran porque está lleno de procedimientos y de soluciones prácticas, y sin bibliografía. Y lo enigmático de este libro, la organización requerida, es que en la página 373 dice: mi propia experiencia clínica y las pruebas en las que me apoyo me han inclinado en la dirección de Freud y la teoría psicoanalítica desarrollada por Melanie Klein. ¿Y cómo puede ser que un libro de gerenciamiento tenga como fundamento a Freud y Melanie Klein? Y ahí empezó la pregunta que me llevó a investigar. Porque los gerentes, muchos directivos de empresas, tienen transferencia negativa con el psicoanálisis freudiano kleiniano. Por lo general, en las organizaciones reinan las teorías conductistas, las teorías cognitivas, hasta la Gestalt, la psicología social, ¿no? La teoría adaptativa, esas teorías adaptativas. Y el psicoanálisis se cree que es adverso a las prácticas organizacionales. Y en realidad, la gran originalidad de Elliot Jaques es que justamente al observar la vida de las fábricas, de las empresas, ahora vamos a ver un poquito el recorrido histórico, se preguntaba por el inconsciente de los trabajadores en su relación con la estructura de la empresa. Es una rareza. Voy a pasar unas diapositivas para ir contándoles. Elliot Jaques nació en 1917 en Canadá y murió en el 2003. Y lo llamé derivas kleinianas porque justamente él mismo, en distintas referencias que yo voy a recorrer ahora, en sus libros, en su producción académica, refiere todo el tiempo a Melanie Klein, ¿no? Y de modo con gratitud. Bien, vamos a avanzar. El libro que lo convierte en doctor en psicología social en Harvard es The Changing Culture of the Factory, un libro del año 51 que uno ya escrito le es reconocido como tesis doctoral en Harvard. Es una investigación organizacional. Él durante la mañana trabajaba como psiquiatra psicoanalista kleiniano, con pacientes tradicionales, y a la tarde trabajaba como consultor organizacional. O sea, iba a la empresa a resolver problemas, a aconsejar, a analizar la problemática de esta fábrica, que era la fábrica Glazer, una metalúrgica en Inglaterra. Y es un estudio de caso el libro, donde él analiza la vida social de una industria entre abril del 48 y noviembre del 50. Es un reporte que da cuenta de una investigación participativa para resolver en el día a día los problemas de una fábrica y sus esfuerzos de encontrar una vida laboral más satisfactoria, considerando las demandas de la situación competitiva industrial. O sea, él se ocupaba, estaba atento al buen vivir de los trabajadores. Dentro de las referencias bibliográficas de este libro, que es un libro de consultoría de empresa, podemos decir es un consultor organizacional, están Psicología de las masas de Freud y Contributions to Psychoanalysis de Melanie Klein. Año 51. De ese año es la publicación de este trabajo. Se publica el año siguiente de que termina su trabajo de investigación. En el libro agradece el equipo con el que ha trabajado y revisa distintas cuestiones. Por ejemplo, la cuestión sindical de los trabajadores, la cuestión de la remuneración, los conflictos, los métodos de pago, la cuestión ética, la equidad. Hace un análisis de toda la estructura de la empresa piramidal
en toda la conflictiva. Melanie Klein, la mismísima Melanie Klein, en el artículo sobre la identificación del año 55, en un pie de página, yo ahí copié la edición que tengo, era sobre Melanie Klein, en la página 151, cita a Elliot Jaques y a la lectura que hizo de la identificación proyectiva en psicología de las masas. O sea que Melanie Klein, en su artículo sobre la identificación, dice, Elliot Jaques interpretó que en psicología de las masas se puede leer la identificación proyectiva, un concepto que es propio de Melanie Klein, ¿no? Hay un artículo que es interesantísimo en cantidad de cuestiones, que se llama Los sistemas sociales como defensa contra las ansiedades persecutoria y depresiva, del año 51. Y si ustedes quieren, yo se los puedo hacer llegar, también está creo que en PDF en la web. Y en ese artículo vamos a encontrar uno de los antecedentes de lo que hoy se conoce como mobbing o acoso laboral. El tema de mobbing o acoso laboral tuvo su auge, su aparición en distintas publicaciones de Mary Frances Irigoyen, de Christophe de Jure, y también en la organización requerida de Elliot Jaques, de otra manera, más en perspectiva piramidal o organizacional, a fines del milenio pasado, años 90, 98, años 99 y 2000. Hubo un auge de publicaciones donde abordaban la problemática de la víctima y del acosador laboral. Esa fue la perspectiva de Mary Frances Irigoyen. Christophe de Jure habla de patologías del acoso y vamos a ver cómo se puede pensar con Elliot Jaques en su libro La organización requerida. En el texto sobre los sistemas de defensa como contra las ansiedades paranoide y depresiva, da el caso de un barco en el que los trabajadores del barco van en contra de su jefe. Es un acoso laboral ascendente, ¿no? Digamos, se amotinan y sacan del puesto a su jefe. Ahí Jaques dice, esos trabajadores, de ese ejemplo, están tramitando sus ansiedades paranoides persiguiendo a su jefe. Eso es una clara escena de mobbing, nada más que no lo llama así Elliot Jaques, pero le atribuye al procesamiento, a tramitación de la ansiedad paranoide, el acto de acosar. También se puede pensar en el bullying, ¿no? En el acoso escolar. Y esto lo ha investigado Iliana Pirillo, una investigadora marplatense, ha pensado la pulsión de apoderamiento en el acoso escolar y laboral, lo mismo que Christophe de Jure piensa en la pulsión de apoderamiento en Freud, como aquello que causa o que provoca que un acosador tome un objeto para hostigar, ¿no? La pulsión de apoderamiento estaría en los argumentos, en la explicación del acoso. Pero acá en Elliot Jaques es la tramitación de ansiedad persecutoria, que sabemos que es propia de Melanie Klein, ¿no? El concepto. En este artículo también Elliot Jaques encuentra que la identificación proyectiva de Melanie Klein se puede leer en Psicología de las masas de Freud en la relación de los seguidores con el líder, cuando reemplazan el ideal del yo por un objeto externo que se pide. Así explica Elliot Jaques Psicología de las masas con la identificación proyectiva de Melanie Klein. Y es lo que Melanie Klein celebra y cita en su texto y publica este artículo en el libro Nuevas Direcciones de Psicoanálisis. Acá se prueba fehacientemente la relación mutua, ¿no? Entre Klein y Jaques, entre maestra y, digamos, orientadora y discípulo, ¿no? La cuestión es que Psicología de las masas de Freud, y en particular lo que Freud llama masas artificiales, iglesia y ejército, también es la forma que Jaques adopta conceptualmente para pensar las empresas. Una fábrica es una masa artificial que tiene una estructura piramidal de autoridad. O sea que en el fondo de toda la teoría de Jaques está Psicología de las masas de Freud. Y la masa artificial
como la estructura conceptual y concepto que explica las organizaciones o empresas. La ligazón entre los integrantes de la organización es identificación proyectiva hacia el líder, vertical, y sabemos que en psicología de las masas, Freud habla de la identificación con los pares. Esa es la ligazón que hace que una empresa funcione, una institución, tenga fines de lucro o no. Esa identificación ascendente y horizontal. Hay otro artículo que no está traducido al castellano, donde Jacques se pregunta por las dificultades en la capacidad de trabajar, los disturbios, las disfunciones en la capacidad para el trabajo, y habla de Melanie Klein en Mourning and its relation to the manic depressive states. Un artículo de Melanie Klein donde explica de qué manera la posición depresiva es fuente de maduración en el sujeto. Y la misma Melanie Klein, en un artículo, también habla de la maduración afectiva de los sujetos, tiene que ver con la gratitud en el trabajo. Esa es una referencia que ahora voy a buscar, cuando tengamos un segundito, porque no la incluía. Pero Melanie Klein habla en sus últimos textos de la salud laboral, la salud mental laboral, cuando habla de la gratitud y sus beneficios para la vida laboral de los adultos. Así que acá tenemos otra cita de Jacques, cita Melanie Klein en este artículo, en su paper Disturbances in the Capacity to Work. Otro texto del año 63 de Elliot Jacques, que se llama Trabajo, Incentivos y Retribución, habla de la profunda deuda contraída con Melanie Klein que él tiene, cuya profunda compenetración con las fuentes de la conducta humana me ha sido personalmente útil y cuyos descubrimientos y teorías constituyen el punto de partida de análisis de la conducta grupal. Página 10 del libro. Estos libros no los pude haber encontrado en la biblioteca de la APA, en otro lugar. Si hay un texto de escuela inglesa que hay que encontrar en algún lado, uno entra en la biblioteca de la APA y es una belleza porque hay de todo, en inglés, en francés, en todos lados. Otra referencia de Elliot Jacques a Melanie Klein en este libro es muy interesante porque uno, digamos, raramente en las empresas se preguntan por qué los empleados no están conformes. Siempre hay un desajuste entre lo que el empleado quiere ganar o cree que debe ganar y lo que gana efectivamente. Bueno, estamos en un país que sabemos las complicaciones que tiene de tipo económico con la inflación y la cuestión del déficit salarial por la inflación. Pero acá Jacques en este libro dice que el inconsciente, dice la mente inconsciente, en los sectores neuróticos de nuestra mente inconsciente y ciertamente en los bolsones psicóticos que forman parte de la estructura mental de las personas más normales, y ahí refiere a la obra de Melanie Klein, habla de bolsones psicóticos. La imagen que poseemos de nosotros mismos y de nuestras condiciones económicas puede discrepar totalmente de la que hemos esbozado en las premisas anteriores. O sea, el sujeto, lo que distorsiona la capacidad de un sujeto de ser objetivo con el salario que debería ganar es la idea que tiene de sí misma en el inconsciente, dice Jacques. Y recurre a Melanie Klein. ¿Qué solución da Jacques al tema de la disfunción, el desfasaje que hay entre la autoevaluación salarial de un trabajador y lo que efectivamente gana? El mercado. Se dirime en el mercado. Una persona que cree ganar menos de lo que debe ganar puede ir al mercado a buscar un trabajo más acorde. Y ahí se dirime, se resuelve el dilema. Pero el inconsciente es lo que trae esa distorsión. No hay una autoevaluación objetiva de lo que un empleado cree que debería ganar. Es un trabajo interesantísimo, que obviamente en el ámbito empresarial, en las áreas de compensaciones, beneficios y remuneraciones, no lo deben tener muy en cuenta. Pero en términos clínicos es muy interesante. Bien.
En el otro libro, y este es el libro con el que yo conozco a Jacques de un modo extraño, porque habla de organizaciones paranoigénicas. ¿Qué hace un gurú del management hablando de organizaciones paranoigénicas? ¿De dónde sale el término paranoigénico? Era psiquiatra, psicoanalista, y bueno, nos lleva a Melanie Klein. Acá puse las dos tapas del libro de Requisite Organization y la organización requerida, que está en castellano desde el año 2000. Como les decía, es un manual de prácticas gerenciales que no tiene bibliografía, es un gran libro que fascina a ingenieros y administradores, pero no tiene un glosario al final, pero no hay bibliografía. Entonces yo me puse en el trabajo, hace ya de esto 6 años que se publicó, 7 años hace que lo escribí, de escribir un paper que está en la revista de la Universidad de Mar del Plata, donde yo reconstruyo las fuentes bibliográficas psicoanalíticas de este libro, porque no están blanqueadas por Jacques. ¿Por qué? Yo supongo que lo hizo porque, como les decía hace un ratito, en el mundo empresarial hay transferencia negativa con el psicoanálisis generalmente. Aunque los psicoanalistas, aunque un directivo se psicoanalice, y eso ocurre, en términos de las decisiones y lo que se hace en la empresa, el psicoanálisis queda en otra escena. Esto es un manual de prácticas gerenciales. Y acá viene una cita que engancha con lo que decía Estela cuando arrancamos hoy, que está en la página 34 de la edición que yo tengo de Granica, que es una edición del año 2000. Y hace toda una introducción hablando de la importancia del mundo del trabajo. O sea, cuánta es la gente que en el mundo en ese momento trabaja en relación de dependencia, la producción, lo que aportan socialmente a estos trabajadores, cuánto dependen de sus jefes, de la opinión de sus jefes, de la vida, la cantidad de horas que llevan en sus vidas laborales. Y termina diciendo, como dijo Freud, el trabajo y el sexo son las dos actividades humanas más importantes. Llegó la hora de dedicarle al primero la profunda atención que le hemos prestado al segundo. Como decía Estela, Freud refiere a la capacidad de amar y trabajar, ¿no? A recuperar la capacidad de amar y trabajar. Trabajar en el sentido también del deseo, ¿no? De tener un proyecto, de darle curso al deseo. Y la visión que tiene Elliot Jacques de una vida laboral bastante feliz, digamos, o llevadera, satisfactoria, es que los trabajadores ocupen puestos para los que tienen interés y capacidad en desempeñarse. Hacerle lugar a las capacidades y a los deseos de los trabajadores, lo que también es es idealista, digamos. ¿Qué es una organización paranoigénica para ellos? Son organizaciones que engendran ansiedades paranoides, en términos de Melanie Klein. Dicen, las negociaciones por la remuneración interviene el poder o existen falsos sistemas de incentivos mediante bonificaciones vinculadas con el producto. Se deja que las personas escojan sus relaciones laborales bilaterales por vía de la manipulación, las redes personales y el poder. Digamos, Jacques habla de la autoridad de los jefes, pero a diferencia del ejercicio del poder, separa autoridad de poder. Los gerentes ubicados a más de un estrato de sus subordinados y por ello soplados en la nuca o forzados a meterse en los detalles. Cuando un gerente, dice Jacques, un jefe, no está capacitado para la función que ocupa, trae perjuicio, trae displacer, trae conflicto a sus reportes. Tiene que tener una capacidad, un desarrollo profesional superior a los de sus reportes para que funcionen la estructura de modo saludable. Bueno, acá da una cantidad por ejemplo, a los empleados en una organización paranoigénica que trae ansiedades paranoides, a los empleados no se les da libertad de acción, lo que se llama empowerment, no se les da atribuciones para decidir, de acuerdo a su puesto.
Los nombramientos y las promociones son tergiversados por cuestiones de género, color de piel, grupo étnico, edad, religión. O sea que acá habría, en una organización panegénica, hay segregación, hay discriminación arbitraria. La capacidad de las personas no se reconoce ni se utiliza suficientemente. La falta de retroalimentación del gerente deja a los empleados a ciegas en cuanto a la eficacia con que proceden. O sea, en una organización mala, digamos, el jefe no le da al empleado, no le comunica al empleado cómo se está desempeñando, no hay comunicación fluida. Digamos que los empleados están más bien cosificados, podríamos decir de alguna manera. En cambio, en las organizaciones filogénicas que engendran confianza, hay un sistema equitativo de distribución de las diferencias de remuneración relacionadas con las diferencias en el nivel de trabajo. Los empleados están bien al tanto del contexto de trabajo y la visión de la empresa. El gerente actúa como tutor de subordinado por el desarrollo de la carrera de este último. Hay autoridad requerida por el trabajo del rol. Los nombramientos y promociones se basan en la capacidad potencial de compromiso de la tarea y los conocimientos. Los gerentes están separados por un estrato, por un nivel, o sea, tienen capacidad para ocupar el puesto que ocupan, no están subcapacitados. Bien, ¿y a qué llama Jacques respondibilidad? Es la traducción no muy feliz de la palabra accountability. Accountability es la capacidad de rendir cuentas por las decisiones que se han tomado. Freud y Melanie Klein, en la teoría organizacional de Elliott-Jacques, tienen dos grandes fuentes. Una es psicología de las masas, digamos, para que Jacques pueda pensar las organizaciones panegénicas o filogénicas con esta estructura de autoridad, esta jerarquía de respondibilidad gerencial que él postula, que está inspirada de algún modo en las masas artificiales sobre todo del ejército, donde los roles son muy rígidos, los escalafones son casi no cambian, se funda, como les decía yo hace un ratito, en Psicología de las Masas de Freud. Es su libro, su concepto fundamental, su concepto princeps para pensar su teoría organizacional. Y por otro lado, si vamos a pensar una organización buena o filogénica y una organización mala o paranoigénica, nos remite a un clásico de Melanie Klein, que es la teoría del objeto gratificante frustrante. La gran rareza de Elliott-Jacques es pensar la organización estructurada como una masa artificial, tal como le describe Freud en Psicología de las Masas, y correlacionarlo con la teoría de Melanie Klein de gratificación a frustración, año 36. Los sentimientos paranoides que Elliott-Jacques encontró en el año 51 en su libro que fue su tesis doctoral en Harvard, como en el año 98 en la organización requerida, son leídos por Jacques con la teoría de Melanie Klein. Cuando Jacques veía los efectos en los trabajadores de los rumores de despido, de la disconformidad, de esas coaliciones que se hacían en contra de, ¿no? Ese modo de tramitar los sentimientos paranoides, se los explicaba con la teoría de Melanie Klein. Esta es la gran rareza, la gran originalidad de Elliott-Jacques, que no dejaba de ser un psiquiatra psicoanalista kleiniano cuando andaba por pasillos de la fábrica y observaba lo que ocurría y veía cómo resolver las confrontaciones, los dilemas, las inequidades que él veía. En la organización requerida, decía en el texto, en la página 372 de la edición de Granica del año 2000, mi propia experiencia clínica y las pruebas en las que me apoyo me han inclinado en la dirección de Freud y la teoría psicoanalítica desarrollada por Melanie Klein. Ya se explica los sentimientos paranoides, la codicia, la envidia con la teoría de Melanie Klein. De la posición esquizoparanoide explica las organizaciones paranoigénicas, en la página 373.
Entonces tenemos a Elliot Jacques, año 51, este libro no traducido al castellano todavía, La cultura cambiante de una fábrica, donde él fue consultor y eso le valió la tesis de doctorado en Harvard, como este manual por el que yo lo conozco, que no tiene bibliografía y que de algún modo en el que recae en la inmediatez todo su origen psicoanalítico, en ambos libros que están en los extremos de su producción académica, él refiere a Freud y a Melanie Klein. Lo hace en lo que podemos pensar como conocemos como lazo social, ¿no? En las relaciones interpersonales, en la carga de recursos humanos y de empresas. Bueno, esto es lo que tempranamente escribe en el año 55, cuando escribe el texto Los sistemas sociales como defensa contra las ansiedades paranoide y depresiva. Ese es un artículo maravilloso y podemos pensar que aplica tanto a psicología institucional como a escuela inglesa, como a psicología del trabajo. O sea, a Jack se lo puede leer en las tres materias con perfecta claridad, porque correlaciona, lee la masa artificial, que es un sistema social, una empresa, una institución, la lee con las lógicas freudianas, la identificación vertical y horizontal, y la identificación proyectiva de Melanie Klein. Y todo lo que refiere a los afectos, envidia, codicia, sentimientos paranoides, lo que en Lacan conocemos como entre imaginario y real, estos afectos irreconocibles, él los explica con Melanie Klein. Bien, estas son las fuentes bibliográficas donde yo fui recopilando estas referencias que hace Jacques a Melanie Klein y el extraño modo, el original modo en que él piensa la vida organizacional. En la teoría de la organización requerida nos encontramos con una gran cantidad de procedimientos que buscan la equidad, que buscan la buena vida de los trabajadores. Porque él dice, si una empresa la gente en una empresa, los trabajadores van a ser felices, van a vivir satisfechos si tienen buenos jefes, éticos, formados, con decisiones razonables, donde no hay capricho, donde hay legalidad. Tiene un modelo, podríamos decir que patriarcal también, de organización y que refiere a la función paterna en Freud también, de alguna manera, ¿no? Si esto no se cumple, si hay perversión en el gobierno de la organización, hay riesgo de malestar, de ansiedades paranoides y de mobbing. O sea, ¿en qué lugar va a prosperar el mobbing, el acoso laboral? ¿Dónde va a estar naturalizado el acoso laboral? En la organización paranoigénica. En la organización filogénica no hay modo de que exista el mobbing o el acoso laboral, porque no estaría permitido, ni sería necesario. Así que bueno, este es un... Ah, bueno, acá Patricia dice que se tenía que retirar en el chat. Esta correlación entre el psicoanálisis y empresa para mí es muy novedosa porque hay una doxa, un prejuicio que dice, no, el psicoanálisis no tiene nada que ver con las empresas ni con el mundo del trabajo. Y en realidad este teórico viene desarrollando estas correlaciones desde el año 51. Lo hizo hasta el fin del milenio, hasta el año 2098, que fue la organización requerida. ¿Qué ocurre? Se pone más énfasis en los procedimientos, en las planillas, en los procesos que Jack desarrolla para una equidad, sin ver el fondo de salud mental laboral que estaba observando, tanto en el año 51 como en el año 98. Para mí realmente es muy interesante.
digamos, tiene una lectura del inconsciente de los trabajadores y su relación con la estructura organizacional, que es muy complejo pensarlo así. Por lo general, si pensamos en términos lacanianos, una empresa está gobernada por el discurso del amo. El amo quiere que todo marche. En la relación S1, S2, en términos lacanianos. Una empresa, una organización, está motorizada o está maquinizada en el discurso del amo, en esa lógica. Pero no así, pero Elliot Jaques vio otra cosa. Escuchó el sufrimiento humano, escuchó la paranoia de los trabajadores. Es muy habitual que en una empresa, si hay rumor, si despiden a alguien allá, se corra una especie de reguero de pólvora, el radio pasillo, donde aparece el temor a que todos pierdan el trabajo. Esta cuestión paranoide que se activa en la población de una organización, él la lee con Melanie Klein, con las ansiedades paranoides. Pensando la estructura psíquica de la gente normal, entre comillas, como lo hacía Melanie Klein. Un primer momento esquizo, un segundo momento depresivo. Bien, si les parece podemos conversar. Sí, Elena, la verdad es que me parece muy interesante y novedoso, porque nosotros podríamos decir que Freud hace de la masa un estudio teórico, digamos, ¿no? Mientras que en este caso vos lo que estás contando es, digamos, no solo el estudio del funcionamiento organizacional, sino efectivamente unos procedimientos respecto de la práctica, digamos, en donde toma no solo como objeto de estudio, ¿no? Sino implementa modos de tratamiento, por decirlo de alguna manera, de los conflictos organizacionales. Lo que me llamaba la atención, y más siendo un inglés, es hay otro inglés que ha hecho, digamos, del grupo un estudio no solo teórico, sino práctico, que es Bion, ¿sí? Sí. Ha Él lo estudiado, cita bien en digamos, algún lugar. bueno, los supuestos básicos, ¿no? En Sí, donde efectivamente toma la masa artificial, bueno, la cuestión de la tarea, los obstáculos a la tarea, en donde efectivamente desde el año 43, y creo que Dinámicas, uno de los últimos, fue en el 51 y siguió, digamos, porque la dinámica de grupos sigue siendo hasta hoy, y creo que también es aplicada a lo organizacional, pero me sí. sorprende que no sé si hay, digamos, una referencia a Sí, alguien que efectivamente también lo tomó, cita en ¿no? algún momento, pero es más bien lateral, Claro, porque Jacques habla de estructura piramidal jerárquica, o sea, porque como él también trabajó para el ejército en selección de pilotos, etc., claro, la estructura del ejército, que es uno de los ejemplos de masa artificial de Freud, es lo que inspira a Jacques a comparar una fábrica metalúrgica con un ejército. Son modos de organización bastante o sea, las culturas, habla de cultura organizacional, ¿no? Jacques. claro, Sabemos sí, sí, que, de acuerdo también al rubro económico, la cultura organizacional cambia. sí, Eh, eh, por ejemplo, el caso de Techint en Argentina es una organización muy tradicional, plagada de ingenieros, con un objetivo de producción concreto, muy sistematizada, ¿no? Por lo general las metalúrgicas, las empresas dedicadas a este tipo de rubro económico tienen una estructura más estable que las empresas de servicios, que las financieras, como yo trabajé en un banco muchos años, las empresas financieras, las empresas de servicios. También es cierto que la época, el cambio de época ha traído modificaciones de estas concepciones, o ha sido, por ejemplo, un autor que analiza la obra de Jacques es Leonardo Schwarzstein. Leonardo Schwarzstein es ingeniero industrial y psicólogo social, que es una combinación
muy interesante para pensar las organizaciones, ¿no? Porque sabe de procedimientos, de procesos como ingeniero, y sabe de relaciones humanas, al modo de lo que podría ser una formación de psicólogo social de Pichón Rivera. Y lo que decía Aldo Schlemenson en un libro que se llama Diseño de Organizaciones, es que Jacques era, respecto del concepto de poder, era algo naif. Negaba el concepto de poder. Lo pone en el lado de la paranoigenia, ¿no? Hace una división muy tajante entre lo bueno y lo malo, que tiene una metáfora maquínica, que es antigua, que es moderna en el sentido de la modernidad, no es posmoderna. O sea, la metáfora organizacional de Jacques es más bien antigua. Pero aún así, dice Barton, yo sigo siendo jacquesiano, aunque quede un poco antiguo, porque sus modelos son medio rígidos, él sigue siendo jacquesiano. Y a mí en particular, como psicoanalista, me admira este respeto que Jacques sigue teniendo por el inconsciente. De mis autores de inglesa preferidos está Melanie Klein. Yo prefiero a Melanie Klein. Si hay, viste que hay, no sé si a ustedes les pasará en la cátedra o no, por ahí no, están más especializados, pero yo tengo mayor simpatía por Melanie Klein. Por muchas razones. Aunque Sí. se le haya tildado de tener un imaginario muy, muy florido, ¿no? ¿Sabes eso? Que se la, ¿no? Para mí ha sido una psicoanalista muy valiente y muy estratega en su época, y la concepción que tiene de inconsciente Melanie Klein a mí me apasiona. Lo mismo que la relación que tuvo con la psicosis, ¿no? Y bueno, es muy llamativo que un psiquiatra psicoanalista con esta incursión en el mundo del ejército y de las fábricas metalúrgicas respete, conserve el concepto de inconsciente kleiniano. Me parece profundamente interesante. Porque en vez de, o sea, lo que le quita rigidez a su modelo teórico, lo abre a la complejidad. Digamos, una de las cosas por las cuales parto, desde donde parto para pensar en la escuela inglesa, es cómo la guerra, digamos, ha atravesado las producciones de Melanie Klein en adelante, porque bueno, Melanie Klein se exilió en Inglaterra 11 años antes que Freud, y la cuestión del ejército y lo organizacional en Inglaterra es Bueno, es muy fuerte. Digamos, yo pongo el ejemplo de Bion. Bion intentó 2 veces entrar en el ejército, entró en el ejército, trabajó en la trinchera, y eso era un honor, digamos, participar del ejército británico, digamos, ¿no? Y las cuestiones, bueno, no hay que olvidarse de la impronta de la revolución industrial, digamos, ¿no? O sea, que las cuestiones del ejército y la industria, la organizacional, en Inglaterra tienen un peso muy particular, digamos, ¿no? Con lo cual no me sorprende que sea ahí, digamos, en donde se desarrollen estas líneas de pensamiento, ¿no? Que me parecen efectivamente muy ricas. Bueno, yo, digamos, no quiero copar la parada, como se dice, así que si alguien tiene ganas de hacer algún comentario, alguna pregunta, adelante. ¿Sí? No podemos seguir charlando hasta más. En Bion está muy presente la cuestión de, del trabajo, que bueno, que yo entiendo que por ahí hay alguna diferencia para hacer entre lo organizacional, claro, ¿no? Estructural, y los grupos que, digamos, claro, es más dinámico. la En Jacques es más organización. estructura, es más la estructura Claro, y él, correlacionado con el inconsciente de los trabajadores, que esa es una rareza claro, él piensa realmente, en la organización y claro, no en exactamente, los grupos nada que más artificial, subyacen. Claro, los grupos que subyacen claro, como que son como supuestos básicos transversales, a una estructura, claro, claro, organizacional. Que entiendo que hay como un cruzamiento de otro orden, digamos, ¿no?
Otra consecuencia de la estructura de la teoría de Jacques es que a la hora de pensar el mobbing como síntoma institucional o social, el acoso laboral, el responsable último del mobbing que ocurre en una organización es el CEO, que es el número uno de la organización. Jacques clasifica la organización en 7 estratos, en 7 niveles. Y el superior es el CEO, que tiene que tener competencias específicas de estrategia y de visión de futuro, etc., para dirigir la organización, y ahora de la angustia de la decisión en el CEO, que está solo. Pero también es cierto que como la calidad de la organización depende de la calidad de sus jefes, hay digamos, una lógica estructural de calidad que empieza por el líder, por el número uno. Entonces, si hubiese mobbing en una organización, el último responsable no es el acosador, es quien lo permite, es quien permite que esa escena tenga lugar. Y tiene que ver con las políticas de recursos humanos, con la calidad de las relaciones. Y ese modelo estructural o esa autoridad que Jacques piensa, tiene todo el color de Freud y de su acento en la figura del padre. A eso lo abre con la teoría kleiniana, cuando habla de el lado no racional, el lado irracional, las paranoias, la envidia. Sabemos que el concepto de envidia de Melanie Klein, digo Melanie, sabemos que el concepto de envidia de Melanie Klein tiene una torsión, porque en Freud es esencialmente envidia del pene, y Melanie Klein habla de la envidia estructural, ¿no? Hace un desplazamiento de la envidia, no solamente Primaria, es asexuada. claro. Entonces ahí hay todo un movimiento estratégico en Melanie Klein, que me parece muy elogiable. Habla de una envidia primal, digamos. Primaria. Sí. Yo lamento que no se trabaje un poco más la cuestión de la envidia, ¿sí? En donde la gente, digamos, nos empeñamos en aclarar que es sana. Por alguna razón, debe ser que hay un Es empeño, renegatorio. ¿no? Que hay que aclarar. Nos dice que la envidia es la pulsión. Claro, el resto no deflexionado de la pulsión de muerte. Resto no deflexionado de la pulsión de muerte. Y que efectivamente el punto es en donde a mí me gusta decir que ya no se trata de lo malo del objeto, sino que el punto es cuando, digamos, ya estamos hablando de una categoría de la maldad, de la malignidad, porque lo que se ataca es lo bueno del otro. Ya no se trata de lo malo, sino de que el punto en donde lo bueno del otro empuja la maldad. Entonces creo que ahí hay una cosa muy interesante para trabajar, sobre todo, por ejemplo, respecto a cuestiones del racismo, incluso, digamos, ¿no? Bueno, no te Bueno, quiero... Yo tengo La una verdad que... preguntita. hay una pregunta. Hola, Hola, Dayana. Estela. Gracias, Emma, por traernos esto y compartirnos esto que es como genial, increíble, impactante. Yo estoy impactada, o sea, que en esa época en lo laboral hubiera aplicaciones de Melanie Klein a través de Eliot, ¿no? Wow. Y estoy fascinada, qué hombre tan humano, tan empático, tan sí. sensible, ¿no? Pero acá me surgen dudas. Por ejemplo, ¿qué hacía específicamente él? Porque vos decías que tenía pacientes, ¿no? O sea, además estaba en la organización. Entonces, ¿qué? O sea, observaba, como decías, ¿no? O sea, observaba lo que pasaba, lo reportaba, pero ¿qué? ¿Lo Claro, reportaba a los jefes? O sea, él les daba análisis a los él trabajaba, trabajadores. él investigaba en esta fábrica Glazer entre el 48 y el 50, investigaba los conflictos que había entre los empleados y los jefes, los problemas salariales, los conflictos con los grupos, la estructura, hacía consultoría organizacional, se conoce como consultoría, que son aquellas especialistas convocados por una empresa para ayudarlos a resolver problemas. ¿Y cómo lo hacía eso? Justamente interpretando esta conflictividad, está todo el libro está
como les decía, no está traducido al castellano. Acá hay todo un informe en este libro, que como les decía, les valió la tesis de Harvard, donde va analizando los conflictos, los sindicatos, los debates, las ansiedades paranoides, la personalidad de los trabajadores, cómo incide en la cultura organizacional, el inconsciente. Realmente es un trabajo, lástima que no esté traducido, es un trabajo interesantísimo, es un informe de consultoría, donde él va sugiriendo intervenciones para resolver problemas cotidianos en la Bueno, y fábrica. debe haber, digamos, hoy en día eso es un área laboral importante en la Sí, inserción de los psicólogos, digamos, ¿no? El psicólogo exactamente, organizacional, digamos, interviene, es consultado frente a los conflictos de la empresa, se reúne con los trabajadores, ¿no? Digamos, y hace, digamos, exacto, de esto una lectura en donde la cuestión del inconsciente no debiera ser soslayada, y no creo que lo exactamente, sea. exactamente. Así que, digamos, hay todo un campo ahí de expertise muy, muy interesante y que, bueno, creo que es una novedad que seguramente Jacques inauguró. La respuesta para Susan en concreto es, hacía consultoría de empresas, lo que se conoce como consultoría de empresas. Oye, pero lo interpretaba tal cual como es, de que vos tenés esta angustia porque el jefe No, te no, está no. acosando. Estamos diciendo que intervenía sugiriendo acciones en Sugiriendo, los... sugiriendo. Claro. Ya, ya. Es como una asistencia a los jefes, a los directivos, para hacer lugar a los conflictos, dirimir, armar asambleas, cómo rectificar los salarios, cómo ceder o no ceder ante los reclamos sindicales, cómo hacer el lugar al sindicato. Son todas cuestiones en la conflictividad de la empresa. El consultor le sugiere a los directivos acciones para rectificar, para actualizar normativas, ¿sí? Hacer lugar o no a los reclamos de los trabajadores, de qué tipo, ¿no? Por ejemplo, un modo de intervenir es una de las cosas que sugiere Jacques en el último libro, que es la organización requerida, es definir, describir bien los puestos, armar planes de desarrollo para los empleados, que tengan horizontes temporales. El tema del tiempo es muy importante en Jacques. De hecho, escribió un artículo sobre las crisis vitales, que también es otra curiosidad que no incluye acá, porque es más bien clínica, no es de este campo de organización. El tema del tiempo en Jacques, el transcurrir el tiempo, la periodización, el lugar para la evolución del comportamiento, todo eso para el ciclo de la vida, es también un tema muy importante. Tanto ¿Él había introducido lo de la crisis de mediana edad? Exactamente. Ajá. Wow. Bueno, vale la pena difundir el trabajo de este psicoanalista, ¿eh? Para mí acá hay una tesis doctoral en ciernes. Una al menos. Seguro. Todo este recorrido bibliográfico amerita un trabajo de investigación más exhaustivo. Lo mío fue, como yo me dediqué a otra cosa en mi investigación doctoral, pero digo, es un tema interesantísimo para una tesis doctoral. Totalmente. Todo este recorrido de Jacques, desde el libro del 51 al libro del 98, por ejemplo, podría ser un problema de tesis doctoral, es ahondar y desarrollar la relación que hizo entre el inconsciente en el modelo de Melanie Klein y la estructura de las masas artificiales en Freud por la vía de las organizaciones. Una tesis hermosa. Hermoso, hermoso. Y toca psicología institucional, psicología laboral, escuela inglesa. Avión, porque yo quiero mucho avión. Hay amores, ¿viste? Sí. Bueno. Bueno, encantados, Elena, la verdad es que... Eso apenas una introducción, es un hilito que fui trazando, ustedes verán un recorrido de citas bibliográficas y de explicaciones muy someras, porque es muy complejo. Entrar en cada una de estas cuestiones llevaría mucho más desarrollo, pero es un lindo modo de empezar para quien esté interesado. Lindo modo de empezar, es un lindo modo de empezar y de hacer una interlocución de autores, además de nuestra interlocución acá, hacer una interlocución de autores que por ahí es poco clásica, ¿no? Y que abre puertas novedosas. Así que, bueno, Elena,
muy agradecida por este Yo a encuentro usted. y que agradecemos a los participantes también. Bueno, Y lo subiremos a YouTube para que lo puedan ver quienes no pudieron estar hoy presentes y para que lo puedan volver a escuchar los que estamos aquí. Sí, Muchas gracias, Estela. muchísimas gracias, Estela. Y a ustedes también. Muchas Chau, gracias. chau. Chau, chau.